Pero tal cual como les había adelantado, vamos a irnos en este bloque rápidamente a hablar con un querido amigo, aparte un profesional, otro muy, pero muy serio, abogado, constitucionalista, ya ha empezado a tener de nuevo mucho auge este tema de la reforma constitucional de la que habló el gobernador Gustavo Sanz el 1 de abril cuando inauguró las sesiones ordinarias. Hoy el Foro de Observación de la Calidad Institucional, el FOSIS, también se abocó al tema a través de un debate que se organizó a través de Zoom. Y bueno, queremos conocer, a ver cuál es la mirada que están teniendo aquellos que verdaderamente saben de este tema, que son fundamentalmente los constitucionalistas. Y por eso lo hemos invitado con mucho gusto, reitero, un querido amigo, el doctor Marcelo López. Marcelito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, querido, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, doctor. Bueno, al contrario. ¿Cómo la llevas con la pandemia, doc? Bueno, la llevamos bien, con más trabajo que antes. Claro. Pero bueno, hay que, y con la preocupación obviamente que esto trae aparejado, ¿no? No, por supuesto. Preocupación no solo de salud, sino también de salud de las instituciones públicas, ¿no? Ese es el tema. En definitiva, se abre nació en provincia este fenómeno de alguna manera del hiperpresidencialismo o de la excesiva marco de atribuciones que por ahí en la crisis toman los ejecutivos y pone por ahí medio en riesgo las libertades públicas, ¿no? Es decir, es tan difícil la línea, la verdad que acá es muy complicado llevar esta situación para quien le toque. Y bueno, la idea es garantizar las libertades constitucionales en este contexto de crisis, no es fácil. Hay quienes dicen que amparándose en la emergencia o en la necesidad urgente de esto, suspender, ¿no?, el funcionamiento de instituciones básicas, particularmente como el Congreso, ¿no?, o los ámbitos parlamentarios. Y por otro lado, bueno, los abogados, los constitucionalistas o los hombres de los ciudadanos plantean y dicen, no, al contrario, es cuando más tienen que estar vigentes, ¿no? Exactamente, es así. Las instituciones están hechas para funcionar en tiempo de normalidad y en tiempo de crisis. Y por ahí la línea se puede correr un poquito más, un poquito allá, de acuerdo a la necesidad de respuesta, ¿no?, ante la crisis que se vaya y las modalidades que se vayan planteando. Vos sabés que soy un ferviente admirador, no te digo del parlamentarismo, pero sí de un equilibrio de ejercicio de poderes. La función que tiene el poder legislativo, ¿sí?, si funcionara como debería funcionar, sería importante. Y en esto tiene que ver lo que vos bien señalabas, la cuestión de las pautas que establecen este mecanismo de trabajo que se establecen a partir de la Constitución, ¿no? Exactamente. Bueno, Marcelo, otra vez cobra fuerza el tema al menos en la charla, ¿no?, el tema de la reforma. Hoy, como contaba FOSIS, el foro organizó un debate virtual a través de Zoom. Vos, desde tu mirada, ¿vos crees que finalmente se la va a llevar adelante la reforma de la Constitución en Salta tal cual lo ha presentado el gobernador el 1 de abril? Sí, particularmente creo que no es oportuno. Hay situaciones de crisis, como decíamos recién, que se anteponen. El diálogo sobre una reforma constitucional tiene que ser un diálogo pausado, un diálogo abierto, con mucho nivel de participación. Hay que entender también que la mecánica de reforma de Constitución, por un lado, la declaración de necesidad de reforma, sobre los puntos que se entiende, que la comunidad entiende que es necesario ajustar. Esa es una cuestión, la apertura de los temas
que quedan librados para que posteriormente una convención constituyente sea la que lleve adelante esa reforma. A veces se confunden los términos, porque con el secreto, con la propuesta de habilitación de temas, y que lamentablemente viene acompañada ya con la cómo se debe, ¿sí? A ver si queda un poquito más claro. Habilitar a discutir y reformemos estos artículos que son necesarios actualizarlo, es una cuestión. Ahora, cómo lo vamos a actualizar es otra. El qué y el cómo deben ser resueltos por órganos distintos. Por un lado, el qué es lo del poder constituido. En este caso, la legislatura provincial con la aprobación de los 2/3 de la totalidad de ambas cámaras. El qué hay que modificar esto. ¿Cómo hay que modificarlo? Lo debe resolver la convención constituyente que a este efecto se celebre. Por ahí, y lamentablemente, y en esto hay mucho para hablar de lo que fue el pacto de Olivo, en el núcleo de conciencia básica se estableció el qué y el cómo, no sé si recordás. Claro. Todo ha sido tildado de inconstitucional, lo que fuera tiene su ribete, pero no es la mejor manera. Creo que el presidente Alfonsín en ese momento, al final del pacto, se encontraba con unos condicionamientos políticos bastante complejos, pero independientemente de ello, no debe ser una costumbre de que el qué y el cómo lo resuelve el poder constituido, sino que sea una tarea exclusiva del poder constituyente. Para eso se llama la convención constituyente. Si no, bastaría con que el poder legislativo directamente resuelva el cómo y se apruebe de una sola vez una reforma de este tipo. Por eso, en el contexto de pandemia en el que estamos viviendo, es muy difícil establecer una mecánica de diálogo que permita la participación de todos los sectores. La Constitución no abarca todo, Daniel. No es una cuestión exclusiva del poder. Siempre decimos, la Constitución tiene dos partes. La primera, declaraciones de derechos y garantías, y esto es lo central, lo fundamental en la Constitución. La organización del poder es secundario, es una consecuencia del aseguramiento o la pauta principal para que se aseguren esos derechos y garantías. Porque si no le pongo límite al poder, no hay derecho y garantía que funcione de alguna manera. Entonces, lo principal es asegurar derechos y garantías. Las funciones del poder están hechas al servicio de esos derechos y garantías que tenemos todos estos. Y la reforma que se ha planteado, el proyecto de reforma que mandó el Poder Ejecutivo, está orientado al segundo aspecto, al del control del poder, debería ser, ¿no es cierto? Y para esto es importante lograr un aseguramiento de la institucionalidad de manera tal de que se aseguren aquellos derechos a los que estamos haciendo referencia. No sé si más o menos queda clara. No, por supuesto. Por supuesto, ahora, claro que sí. Sí, te escuchamos. Sí. Si miramos el proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, la verdad que sabe a poco, ¿no? Porque yo me tomo el atrevimiento de dividir en temas genéricos, más allá de la enumeración de artículos que nos puede aburrir un rato bastante largo. Toma, en cuanto a lo institucional, modificación del mandato, el legislativo, el ejecutivo, del Poder Judicial y de las autoridades municipales. Un maquillaje al órgano de control, un maquillaje genérico a la Constitución, el periodo de sesiones, apertura, y algo parecido con el régimen municipal. Son 4 grandes temas los que propone en la reforma, en el proyecto que mandó. Este proyecto daría para charlarlo en detalle. No necesariamente tiene que aprobarse así por el Poder Legislativo. Acá está la iniciativa y el Poder Legislativo puede o no ampliar esa enumeración de temas habilitados para la discusión. Un tema, comentaría solamente un tema de los que mucho hay para hablar. Hay 2 que son candentes, ¿sí? Creo. Uno, el tema de los decretos de necesidad y urgencia en el ámbito provincial. Sí. El artículo 145, que tiene muy poco de reglamento, y producto de esto es la sanción tácita que se le ha dado al famoso decreto 522, que le da poderes judiciales
jurisdiccional para resolver cuestiones, nada más alejado de la forma republicana de gobierno, ¿no? Y que lamentablemente, por ser un decreto de necesidad de urgencia, y al tener la legislatura un proceso, la sanción tácita, es decir, se toma el silencio como una manifestación de voluntad. Transcurrieron 90 días, no dijo nada, listo, ya es ley. Claro. Cuando la restricción a los decretos de necesidad de urgencia hay que entender que son normas jurídicas, tienen características de ley. Por lo tanto, al constituir una extralimitación de las competencias propias de cualquier órgano, en particular del Poder Ejecutivo, en el esquema presidencialista como nuestro, hay que poner el mayor cero. Entonces hubiera sido interesante de que esa potestad de dictar decreto de necesidad de urgencia tenga, por lo menos, y hay mucho para criticar, la potestad de que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. No puede emitir decreto de necesidad de urgencia en materia penal, tributaria, régimen electoral y partido político. Esa restricción no la tiene la Constitución de la provincia. Al contrario, tiene una habilitación. Todos los temas que sean materia legislativa pueden ser materia de contenido de un decreto de necesidad de urgencia. Y si le sumamos la sanción tácita, lo que estamos haciendo es exacerbar las funciones del Poder Ejecutivo. Claro. Con una poca limitación de cuál es un tema. Nosotros en alguna oportunidad tenemos escritos por ahí de que hubiera sido mejor que la cuestión sea al revés. ¿Por qué no solo se habilita aquellas cuestiones que puedan tener una vinculación con una emergencia pública, podría haber sido esta pandemia, con algunas restricciones? Nunca en materia penal, por ejemplo. Nunca, no es más admisible. La libertad es un derecho, pero que no se negocia con nada, y la libertad se asegura con el legítimo derecho de defensa y el debido proceso. Entonces, que quede en manos de una persona con muy escasa posibilidad del ejercicio de derecho de defensa, entonces está en juego esta primera parte de la Constitución. Y el otro tema, así para hacerlo rápidamente, es el tema del régimen municipal. Este régimen municipal, creación de un viceintendente, que está bastante interesante. Los municipios de 2.500 pasan a 5.000. A 5.000, exacto. En la propuesta, la elección de ampliación del mandato de concejales de 2 a 4 años con elecciones cada 2 años de mitad de los concejales. Claro, que se renueva por mitad, como en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Primero, no se toma de ningún punto de vista, no hay una alusión al ejercicio de la autonomía municipal tal como está hoy regulado en la Constitución de la provincia, porque como muchas veces hemos dicho, una carta municipal no es la expresión soberana del pueblo, como dice el 173 de la Constitución de la provincia, sino que está sujeto a que la legislatura apruebe esa carta municipal. Y en segundo lugar, hablando puntualmente de la propuesta de reforma, la vez pasada el doctor Gómez Díez realmente maravillosamente dice que la doctrina en general dice, una vez que no hacemos la formulación ideológica hay que bajar la realidad. Mira, 4 años de mandato de concejal y se renuevan por mitades. La provincia de Salta tiene 60 municipios, si no me equivoco, ¿no? De esos 60 municipios, 25 tienen 3 concejales. 10 municipios tienen 5, 12, 7 y 10, 9. Es decir, tienen menos de 9 concejales 57 de los 60 municipios. Luego queda Tartagal, Orán y Salta, claro, que tienen 11, 12 y 21 respectivamente. Fíjate vos, pongamos el caso de los 25 municipios que tienen que elegir por mitad de los concejales. Un año elegirán 2 y el otro año 3. O los que tienen que elegir 5, 3 y 2. Con las leyes electorales que tenemos actualmente, no habría participación de las minorías. Claro, se quedaría no habría participación del cupo femenino. Exacto. ¿Sí? O no tenemos cupo femenino, sino la participación de distintos sexos, tal como lo ve. Es decir, se mutilaría de alguna manera el nivel representativo. Creo que lo pensó en las capitales, lo han aplicado para todos lados. De alguna manera. Realmente. Me da la impresión como que fue una presentación muy hecha en las apuradas, Marcelo.
Claro, por eso, pero si esto se hubiera conversado, si Por vos eso, decís, mira, claro. de 60, 25 municipios tienen 3 concejales, No, ese es un me parece que dato, aplicar la regla de los 21 para el municipio de 3 es poco es un dato que razonado, te ¿no? exime de abundar más, o sea, ya está, es contundente ese dato. Claro, y respecto de la autonomía, vos sabés que soy un ferviente defensor de la autonomía Sí, municipal. señor. No obstante, escuchaba atentamente el excelente trabajo que hizo Neto Rebat sobre el tema y te mandaba mensaje, por la Sí, verdad me me abre mandamos una un mensaje. preocupación. Los municipios gozan de autonomía económica, administrativa, financiera, ¿sí? Dentro del artículo 173, que es concordante con el 123 de la Nación, aunque hay muchas objeciones para plantear cómo está formulada la provincia. De todas maneras, el régimen de contrataciones, que forma parte de uno de los aspectos de la autonomía, no ha sido desarrollado hasta el día de hoy por el municipio de la capital. No existe, hasta donde yo sé, una ordenanza que regule el régimen de contrataciones. Entonces, el régimen de contrataciones supletoriamente se aplica el régimen provincial. Ujú. El régimen provincial está regulado por la ley 8072, que es del año 2018, cuyo artículo primero dice: el presente régimen de contrataciones se aplica a toda la administración pública provincial y municipios, ¿sí? O sea, acá no hay inconveniente porque hay un vacío legal dentro del municipio, que no existe un régimen de contrataciones. Pensemos un ratito si esto, como lo planteaba Néstor, si voy a licitar por licitación pública o voy a realizar un contrato de locación o la forma que quiera poner, estaría exclusivamente determinado por la autoridad de gobierno. Estamos dentro de un pequeño margen de arbitrariedad. ¿Por qué? Históricamente, la doctrina pacíficamente señala que existen actividades regladas y otras discrecionales. Las regladas son las que hay que cumplirlas tal cual está establecido por ley, y las discrecionales, oportunidad, mérito y conveniencia, si hacemos el puente este año, el año que viene será. Pero si yo tengo que concesionar o otorgar o prestar un servicio público de lo indispensable, me encuentro dentro del régimen de la actividad arreglada. ¿Está? Entonces, yo no voy a elegir si le doy la concesión a un amigo o llamo a licitación. Tengo que llamar a licitación. Claro. Eso es lo que hace la ley de contrataciones del Estado. Esta ley, que a la vieja 6838, ha sido modificada por la 8072. Y si no es que he leído de otro lado o estudiado de otro libro, tal vez es posible, esta ley es de aplicación para todo el tema y empieza definiendo que es un servicio público, aquello que va a cumplir las funciones esenciales. Y si la recolección o la salubridad pública no es una función esencial, entonces realmente está ahí. O sea que el marco regulatorio en el que se tiene que incorporar la contratación del servicio es la que prevé la actual ley de contrataciones. La ley de contrataciones de la provincia. Exacto. Qué interesante que es esto, Marcelo. Bueno, siempre lo fue, digamos, para mí, pero yo creo que para la audiencia, de empezar a conocer un poco más en profundidad estas cosas que le deben sonar muy, muy alejadas, muy ajenas, ¿no? Y sí, porque a veces nos quedamos con parte de la noticia, o Sí. también, y mirá qué interesante lo que decía Daniel, porque no, el proyecto de reforma de la Constitución no toca ninguno en la primera parte, no hay derechos que estén, no están cubiertos, obviamente, los derechos, pero qué lindo sería que esté incorporado en la Constitución de la provincia el derecho a la información pública. Sí, claro, Que, claro, fundamental. que no tengamos que andar averiguando si va a ser para llamar a licitación, si lo va a hacer por el tema, cuál va a ser los pliegos, que no sea una tarea investigativa de periodistas serios como vos, como Rebas, que tienen y van a buscar la información de primero y no escuchar qué es lo que le dicen al oído. Esto debería, y es una obligación del Estado en la República, porque no, estaría lindo de que así como existe la ley del derecho a la información, que mucho deja de cumplir, ¿sí? Que sea una obligación del Estado todo esto tener efectivamente aplicado en el
el tema de la contratación, te decía, es importante leer la 8072, está clarito cómo deben ser los sistemas de contrataciones. Esto que están planteando no lo he visto, de la licitación pública, y por el volumen y la magnitud del importe se implica competen a que se realice la concesión del servicio público a través de una licitación pública. Y respecto a lo que también planteaban, lo que pueden hacer es, la empresa que consiguió es sesionar total o parcialmente el contrato, pero con la autorización previa del órgano que otorgó la concesión. Que se lo otorgó, claro. Bueno, ahí te he estado escuchando, siempre y cuando Gerardo, la prestación sea igual o mejor a la que está prestando el que ganó la concesión. Claro, porque esa era la duda. Ahí te está escuchando, claro. Gerardo, así que está tomando, Gerardo del Rebaca, así que está tomando nota de todos los datos que le estás pasando, doctor López. Bueno, el 43 de la 872 habla de la cesión. Ahí está. Pero bueno, el 1 y 2 es clarito. La concesión se tiene que hacer por los medios que la ley de contrataciones prevé. Porque si el municipio tuviera una ordenanza de contrataciones, claro, bueno, atengámonos a eso. No, claro, pero al no existir, pasamos al ámbito de la provincia. Marcelo, exacto, nos queda un montón de cosas para ahondar en el tema de la reforma, y que seguramente, bueno, vamos a ver si lo podemos ir precisando. Así que, bueno, la idea será abusar de tu tiempo, abusar de tu tiempo cuando tu tiempo lo permita, para que lo vayamos desmenuzando, porque esto que vos acabas de plantear son temas realmente que le llegan al ciudadano de a pie, como digo, al vecino, y va a ser importante que por lo menos se vaya poniendo en autos, como dicen ustedes los abogados, ¿no? Así que veamos de tener una charla más seguida en el programa, si te parece, Marcelito. Con todo gusto, Daniel, con todo gusto. Vos sabés que estamos para eso, es algo que nos gusta. Exactamente. Bien. Lo seguimos entonces, doctor Marcelo Muchísimas López. Gracias, no, Daniel. a vos, gracias por tu tiempo, un honor realmente. Gracias, hermano. Chao.